Carta a los Corintios. ¿Y en qué verso vamos? Vamos en el capítulo número 7. ¿Y en qué verso vamos? Vimos el 35, fue el último, ¿no? ¿Sí? Vamos al 36. Y bueno, hoy vamos a hablar en estos textos principalmente se prestan, o bueno, de eso hablan, de un tema bien importante para todos, tanto para jóvenes como para los ya casados que tienen hijos. Aunque bueno, voy a mencionar algo. Miren, vamos a leerlo. Verso 36. Dice, si alguno considera que su comportamiento es inadecuado hacia su virgen y está en la flor de la edad y por eso siente obligación de casarse y se puede hacer lo que quiere, no comete pecado, cásense. Verso 37 dice, pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad y así ha determinado en su corazón conservar la virgen, dice, hará bien. De modo que el que se casa con su virgen hace bien y de igual manera el que no se casa hace mejor. Quiero mencionar algo aquí. Hay complicaciones de interpretación de lo que el apóstol está hablando. Digo, si uno lo considera desde un aspecto más amplio, bueno, se da cuenta que hay varias interpretaciones en este texto. Claro, aquí el problema son algunas palabras que se utilizan. Digo, recordemos, nosotros tenemos una traducción y hay ciertas palabras en el idioma original que pueden llevarnos hacia diferentes lugares. También los modos, también las costumbres históricas de este momento tienen ciertas complicaciones. Así que considero que lo que vamos a hablar es la mejor interpretación, pero bueno, si a lo largo de la historia no se ha puesto de acuerdo en estos textos, pues no vamos a ser aquí infalibles y decir que es la plena interpretación. Pero sí creo que es la más adecuada por los textos que vienen adelante y atrás, ¿no? Principalmente podríamos entender aquí esto. Está hablando de los solteros. Y aquí está hablando a los solteros que se piensan casar. Porque recordemos algo, vamos a hablar de una palabra también bien importante que es el noviazgo. Y si lo vemos desde un contexto bíblico, bueno, y desde un contexto cultural, que también aquí le estaba hablando a los judíos, pues entendemos que el noviazgo nada tiene que ver con la forma de concebir el noviazgo hoy en día. El noviazgo ya en sí, en ese entonces era un compromiso. O sea, ya era un compromiso. Si alguien, por ejemplo, imagínense, estaban ya comprometidos una pareja y alguien en ese compromiso salía y se iba con otra mujer o con otro hombre, ya se le consideraba como un adulterio. Porque ya había un compromiso, ya había un pacto para casarse. Y si vemos el noviazgo bíblico, siempre nos va a tomar esa referencia. El noviazgo de hoy en día no precisamente lo considera la gente como un pacto ya, sino lo consideran pues hasta una práctica pues para tener un buen rato de diversión o de otras cosas, ¿no? Aquí estamos hablando, si el apóstol Pablo estuviera hablando en este momento y estuviéramos leyendo como si estuviéramos en el momento de la historia que se escribió, pues le estaba hablando a personas que pensaban de esa forma,
que los solteros que ya estaban comprometidos, pues ya tenían una responsabilidad mayor, no como hoy. Hoy es bien fácil terminar una relación, ya nada más mandas un mensaje de texto y le dices ya no te quiero y ahí nos vemos y se acabó. Así es como vive el mundo, ¿no? En este entonces pues no existía esa situación y hablaba de algo bien particular aquí. Entendemos, ya es como si en estos primeros textos le estuviera hablando a personas ya con un compromiso. Y hay una situación que se pudiera dar, dice, volvemos a leer, dice, si alguno considera que su comportamiento es inadecuado hacia su prometida, podríamos entenderlo así. Dice, y si está en la flor de la edad y por eso siente obligación de casarse, puede hacer lo que quiera, no comete pecado. Pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio propio sobre su propia voluntad y ha determinado en su corazón conservar la virgen, dice, hará bien. Ya vamos aquí como que ya se abre un poquito más el panorama. ¿Qué estamos pensando aquí? Hay algo como iglesia que nosotros siempre vamos a recomendar y que el apóstol lo considera en estos textos. Siempre vamos a decir, no es muy recomendable los noviazgos muy largos con respecto a tiempo. No que estén prohibidos, porque el mismo apóstol habla de esto, pero no son muy recomendables. ¿Por qué situación? Y esto es pues algo que lo podemos ver naturalmente. Pues si hay un noviazgo es porque pues hay un gusto, hay emociones, hay sentimientos, hay pues una relación. Y obviamente ya en un mayor entendimiento cristiano, pues uno va a esa relación a llevarla hacia un punto, no tiene una meta, no nada más anda, pues vamos a pasarla bien, ¿no? Tiene una meta, tiene un propósito ese noviazgo. Entonces ya en ese entendimiento, pues obviamente la relación va a ir creciendo conforme va pasando el tiempo. Va a ir creciendo en confianza, va a ir creciendo en afecto, en muchas situaciones. Y es obvio, y más si es un entendimiento de que tenemos un propósito, tenemos una meta hacia dónde vamos a llegar a casarnos, pues mientras más pasa el tiempo, más las personas, el novio y la novia quieren estar con esa persona. Mientras más pasa el tiempo, pues llega el momento que dicen, no, es que yo ya quiero vivir contigo, quiero compartir toda mi vida contigo. Y hasta ese punto no hay nada incorrecto. Pero el problema es que también hay otras situaciones, aquí está hablando de situaciones físicas, que se pueden dar y que son un peligro para ese noviazgo, para que verdaderamente sea bendecido por Dios, para que sea conforme la voluntad de Dios, para que dé testimonio en la iglesia y en el mundo de lo que es una pareja conforme la voluntad de Dios. Por eso aquí le está diciendo, si ya hay situaciones donde los novios dicen, no, es que yo ya quiero estar todo el tiempo contigo, y eso pues conlleva otras situaciones y hay peligro de caer en prácticas en contra de la voluntad de Dios, dice, cásense. Y esto ya lo había advertido o ya lo había aconsejado anteriormente. Es mejor casarse que quemarse. Porque, ¿cómo se vive hoy esto? Si viéramos un entendimiento del pleno siglo en el que vivimos de cómo son las relaciones de noviazgo, pues bueno, van en contra completa y totalmente de la voluntad de Dios. Entonces aquí estamos hablando, mire lo que dice, o lo que probablemente quiere decir es que si su impulso ha dominado a ese hombre, eso debe de, entonces, mejor decir, bueno, vamos a casarnos ya, ¿qué esperamos? Porque caer en una situación que va en contra de la voluntad de Dios, pues va a traer consecuencias tarde que temprano, va a traer consecuencias, van a iniciar pues mal. Están haciendo las cosas fuera del orden de Dios y eso, claro, va a traer consecuencias en algún momento. Entonces nosotros como iglesia siempre decimos, no es que prohibamos, pero siempre le decimos, es recomendable no tener una relación de noviazgo
muy larga. Para eso, pues tienen que tener un propósito, tienen que tener una meta. Cualquier persona que se acerca con nosotros y nos dice, oye, queremos empezar de novios, queremos ser novios, decimos, a ver, pero ¿hacia dónde vas? No, pues es que nos caemos bien. Pues eso no tienen por qué ser novios si se caen bien. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va esta relación? Ya están en el momento de sus vidas para considerar llegar a ese momento de casarse, de buscar hacer una familia en Dios, porque si tú tienes 14 años, pues bueno. Es que es algo que consideras. Si tú tienes 14 años, ¿te vas a casar en 2 años? Pues no. Y le decía, es que es algo hasta cierto punto normal. Mientras más va pasando el tiempo de los novios, pues más va uniéndose esa relación. Y esto es algo también importante para los padres. Mire, no empiece a hablar con sus hijos de estas situaciones de una forma incorrecta. El noviazgo, el matrimonio, todo esto que se da es algo bueno, es algo natural, es algo normal y no tiene nada de malo. El punto es en qué momento de la vida es el adecuado para empezar verdaderamente a pensar en estas cosas. ¿Sí entendemos? Porque es muy difícil hablar de noviazgos ya muy largos que vayan a veces ya llevan, hay noviazgos hasta de 12 años, yo he conocido. ¿Y por qué no se casan? No, es que estamos viendo, porque están viendo. Y al rato, pues salen cosas que no. Ese es, creo, el mensaje que está hablando aquí. Dice, si alguno considera que su comportamiento es inadecuado, es decir, que ya no están sucediendo cosas correctas, pues cásate. O si no, mejor, sepárate. Es algo que a veces llegamos a hablar con los jóvenes, miren, o se casan, no, es que no podemos, entonces no tienen por qué estar juntos. No tienen por qué estar juntos. O sea, no, es que no sabemos cuándo, cómo, ni dónde, entonces no es el momento. Esperen en Dios. ¿Por qué apresurarse? ¿Por qué apresurarse a algo que después puede salir contra ustedes? O sea, un jovencito de 13, 14 años, ¿qué tiene que estar pensando en eso? Eso nada más lo va a distraer de crecer, de afirmarse para llegar al momento adecuado para esos tiempos. Ahora recordemos en el contexto del mismo texto que estamos leyendo, pues estaba hablando de una situación que había afrenta, que el mismo apóstol dice, conforme lo que están viviendo, pues consideren si es una buena situación casarse. Recordemos desde ese punto. Por eso dice el verso 37, pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad, y así ha determinado en su corazón conservarse la virgen, dice, hará bien. Si lo tomamos desde todo el contexto, estamos hablando esto. El momento que estaban viviendo en ese tiempo los de Corinto, pues no era muy agradable tal vez para casarse, el momento externo. Y tal vez alguno pudiera decir en sabiduría, yo creo que hay que esperar un poco más. Por ejemplo, le decía que era muy probable que existiera una hambruna en Corinto. Entonces tal vez alguno pudiera haber pensado, pues yo creo que tal vez si nos esperamos un poquito más, estarían mejor las situaciones en unos meses o en un año o no sé, más adelante. Entonces dice, pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad, y así ha determinado en su corazón conservar la virgen, dice, hará bien. Por eso le decía, no es que lo prohibamos. Hay algunos jóvenes que son un poco jóvenes y les hablamos, claro. Oye, pero ¿hacia dónde va? ¿Tiene un propósito? No, sí, pero es que tenemos que terminar estudios o compromisos. Pero le decimos, ¿están conscientes
de que en ese tiempo tienen que vivir honrando a Dios en santidad y conforme a la voluntad de Dios, sí, estamos conscientes. Bueno, adelante. Pero esto no quiere decir que van a dejar pasar los años y el tiempo y no va hacia ningún lugar. Siempre pregunta eso, ¿para qué? ¿Para qué quiero tener una novia, tener un novio? Si tú empiezas con, pues, porque me gusta, porque me la paso bien, porque me divierto, pues no es tu momento. Espera en Dios mejor. Pero si tú empiezas a considerar, cuando ya tienes estos pensamientos, las responsabilidades que tú tienes como hombre y como mujer con respecto al noviazgo y que va a terminar en casarse e iniciar una familia, pues bueno, tal vez sí ya es el momento de empezarlo a considerar. Es decir, si tú dices, no, es que yo ya en un año o ya en este momento yo ya puedo sostener una familia, ya puedo cuidar de ella, como le decía, ya por lo menos sé cambiar un foco, ya por lo menos sé que el agua caliente sale porque le echan gas al tanque. Pues sí. Aún en las cosas más básicas, esto es bien importante. O sea, y mire, el problema es esto: hoy se ha demeritado, se ha menospreciado lo que Dios ha dado en el orden de la familia. O sea, cuando en algún lugar se empieza a hablar del matrimonio, se habla de la mujer y se le dice, bueno, es que la mujer, pues por lo menos debe de saber hacer cosas domésticas, lo toman como un insulto. Y entonces, ¿quién arregla la casa? Si el hombre se entiende esto, ¿no? Si el hombre entiende su papel de proveedor y va a salir y va a esforzarse y va a salir a trabajar y va a salir a entregar su vida, ¿no? Porque el trabajo ahí entregas también parte de tu vida, ¿no? ¿A quién se va a enterar o quién va a cuidar que por lo menos haya algo para comer, haya las cosas más básicas, ¿no? Porque es verdad, cuando uno está por salir de casa y ya hay una estructura correcta en la casa de sus padres y sale y dice, no, es que, pues no era magia, ¿verdad? Que aparecieran las cosas ahí en la alacena, las cosas que se necesitan, sino era un cuidado, era un orden, era un entendimiento de lo que cada quien tiene que hacer. Entonces ya llegas a tu casa, ya te casaste y abres la alacena y no hay nada. Dice, pues es que lo iban y lo compraban mis papás. Y se dedicaban a ver qué era lo que se necesitaba y qué era lo que se utilizaba, hasta en las cosas más básicas y más simples. Tú cuando ya estás considerando un noviazgo para casarte, es porque tú ya, si bien no que ya conozcas todo, pero ya estás preparándote para cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer, tanto hombre como mujer. O tú, hombre, estás ahí sentado y piensas que estar ahí toda la noche en la televisión jugando videojuegos te va a hacer mantener una familia. Digo, ya hay unos que les pagan, ¿verdad? Pero tienes que ser muy bueno. Y es que esa es la generación en la que vivimos hoy. Sin compromiso, sin responsabilidad. Pero si queremos, pues las cosas que nos agradan, ¿verdad? Oye, ya quiero tener una novia. Oye, pero ni trabajas, ni te estudias, ni nada. No, pero es que está bien padre. Bueno, tú nada más quieres eso, pero no quieres las responsabilidades. Y ahora, cuando ya estás en ese momento, pues ten sabiduría de Dios. O sea, si te quema ya estar con tu novia, con tu novio, ya tener su vida juntos y ya vivir juntos y todo, pues también considéralo y hazlo. Si tú estás firme y estás siendo guiado por Dios y
tienen un propósito, que eso es bien claro, ya tienen una meta, pues también es algo bueno, es algo mejor, sería algo mejor. Como considerar también, porque tampoco estamos en este tiempo, si estamos tomando una enseñanza que nos deja ver que hay que considerar los tiempos, en este tiempo es algo un poco más difícil iniciar una familia. Por toda la situación social, económica que vivimos. Es mucho más difícil hoy que antes. Entonces, también Dios no nos dice, no seas sabio y no planees y no consideres las cosas y no las evalúes. Sí, es bueno, a veces es bueno hacerlo, pero tienen que tener cuidado de que sea una o sea la otra, honren a Dios. El tiempo lo da Dios. Esperemos a que Dios cumpla sus tiempos. Mire, primera carta a los Tesalonicenses 4:3. Primera carta a los Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Si bien aquí ya está hablando el momento de estar ya casados, pero se sobreentiende el mensaje que está hablando aquí, no dice, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de la inmundicia, de la fornicación, dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, como lo que hoy se vive en el mundo del noviazgo, como lo que hoy se vive en el mundo del matrimonio. O sea, aún ya, dejemos ya el noviazgo, el matrimonio ya también ya ha perdido todo sentido. O sea, hoy ya no lo considera la gente como es me caso y hasta que la muerte me separe. Si no es me caso y si en un año me va mal, pues me divorcio. Estamos llegando en tiempos donde alguien que diga soy divorciado ya no es, o sea, ya no se ve como, sino, ay, pobrecito. Seguro le tocó una, pero bien terrible, ¿no? Por eso se divorció. Pobrecita, seguro le tocó uno bien terrible, por eso ya se divorció. Bueno, tiene otra oportunidad. Hoy es el pensamiento. Hace unos años alguien divorciado pues hasta lo quería ocultar, ¿no? O sea, no quiero que se enteren, qué vergüenza. No, hoy ya no. ¿Y qué decir del noviazgo? El noviazgo ha perdido todo sentido. El noviazgo que hoy vivimos, pues busca destruir el verdadero matrimonio. ¿Por qué puedes tener lo que se tiene en una relación matrimonial sin casarte? Y por eso hoy ya muchos jóvenes no se quieren casar. Todas esas ideas de, pues hoy mucha gente piensa, bueno, no te cases luego, ¿para qué te casas? Mira, ten tu novio, después vete a vivir con él. Y ya en un año, si funcionan las cosas, pues te casas. Y aún así no te preocupes, si aún ya después de eso te casas y no funciona, pues mira, ya hay noviazgo, divorcio express. O sea, rápido, en 2 semanas ya estás otra vez libre y otra vez puedes volverlo a intentar. Así piensan. Muchos de los jóvenes de la iglesia que se están casando cuando llegan con sus familias y algunas cristianas y dicen, nos vamos a casar, en lugar de que sea un momento de alegría, de gozo, de bendición, dicen, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a casar? ¿Qué estás pensando? ¿Qué crees?
Digo, pues hablan como les fue en el viaje, ¿no? Pero no conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros como padres y aún como jóvenes en entendimiento, debemos rescatar lo que Dios nos ha dado. Los padres ya cuando vean sus hijos 15, 16, 17, ya están prontos a empezar con esas situaciones. Prontos, no que ya estén en el momento, ¿no? Ya están prontos a empezar. ¿Y qué estamos haciendo como padres? Instruyéndolos, guiándolos, empezando a formar lo que Dios le demanda al hijo y a la hija en ellos. Porque eso sí, no pedimos desde que están así pequeñitos como mi hija, Señor, empezamos a orar por su marido y está bien. Pero ¿y el que estoy formando yo, a la que estoy formando yo, esa qué? Pues lo tienen que aguantar, ¿no? Mi pequeña va a ser una bendición con el que se case, ¿no? No. Sí, claro, hay que orar por sus parejas, pero más orar porque Dios nos dé dirección para formarlos desde pequeños. ¿O no es así, hermana? Mire, hay un estudio completo, ¿no?, de cuáles son las responsabilidades del varón y de la mujer. No lo puedo dar ahorita, pero hay unas como muy básicas y muy principales. Le decía, el varón, el joven que está considerando ya casarse, pues tiene que entender que Dios lo llama a ser proveedor de su casa. Y mire, primera carta a Timoteo 5:8. Primera carta a Timoteo 5:8. ¿Sí? Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice ahí, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí el mismo apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Porque ¿qué cree que desde que inició la iglesia siempre han estado los hermanitos que llegan y, oiga, es que no tengo dinero, es que no tengo esto, y como diciendo, pues, no, ustedes son cristianos, no, ustedes apoyan, ustedes ayudan, oye, pero a ver, ¿trabajas? No, es que fíjate, y empiezan a darle vueltas, oye, no estás haciendo nada. ¿Y todavía quieres que alguien te dé? El varón tiene que entenderlo. Tiene que esforzarse. Y tú, joven, tienes que entenderlo. En el mundo que vivimos, pues es más difícil conseguir un trabajo. Y Dios también permitió que existiera esto que muchos le huyen, ¿no?, que se llama la escuela. Estudiar, prepararse. Digo, no vamos a poner nuestra plena confianza, ¿verdad? Porque nuestra plena confianza debe de estar en Dios, pero hay que ser sabios. Si hoy con una maestría, con un doctorado, a veces cuesta trabajo conseguir un trabajo. Imagínate si tú desde la primaria ya no quisiste estudiar. O pregúntale a tus padres si están en esa situación, si ellos no atendieron ese momento, se les pasó, aun cuando pues, muchos fue por ignorancia de Dios, ¿no? Por vivir pues como ellos mismos se daban a entender, porque Dios no, ¿verdad? Y pregúntale si no les costó trabajo. Porque es el clásico, oye hijo, pues atiende mi consejo, ¿no? Algunos dicen, yo me equivoqué. Yo tomé malas decisiones y me costó años de sufrimiento, de esfuerzo, de
de cosas que hubieran sido más fáciles si hubiera sido sabio en los años como los que tú tienes ahorita. Entonces, debemos de entender esto. El hombre tiene que proveer. Él es proveedor y también, bueno, es la cabeza del hogar, es el líder del hogar. Ahí mismo, primera carta a Timoteo 3:4, un poquito atrás. Aquí, claro, el contexto está hablándonos de los lineamientos, requisitos que se hablan para un ministro, pero es obviamente, podemos entenderlo así, que es, pues todo cristiano debe de cumplir esto. Dice ahí, hablándolo al varón, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El varón, y aquí no estamos hablando de un concepto de, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Por supuesto que no. Pero el varón tiene una responsabilidad mayor delante de Dios. Tiene que proveer, tiene que salir, esforzarse y trabajar, proveer el sustento material y también proveer el sustento espiritual a su familia. Varón tiene que enseñarle a su familia la palabra de Dios, tiene que vivir conforme la palabra de Dios, tiene que ser el más rendido y entregado a Dios, tiene que ser el que más ora en su casa, tiene que ser el que más busca de Dios, tiene que ser el que está ahí constante guiando a la familia, porque Dios le va a llamar a cuentas de esa familia. Le digo, si tú estás ahí, no te haces ni responsable ni de tu propia vida, ¿cómo te vas a hacer responsable de una familia? No sé qué sea, hablando socialmente, qué fue lo que sucedió. Pero, por ejemplo, generaciones del 80, 85 para adelante, algo pasó, porque antes no era así. Si yo lo veo en un contexto aquí en México, puedo entender algo. Antes de esa época hubo muchos problemas económicos y muchas familias quedaron muy mal, muy mal. Entonces se levantó una generación que son nuestros padres, donde ellos tuvieron muchas carencias, muchísimas carencias. Y se levantaron y dijeron, yo no quiero, y hasta cierto punto no es algo incorrecto, pero dijeron, yo no quiero que mis hijos pues tengan las mismas carencias y necesidades que yo. Pero tengamos cuidado, porque si les damos todo a nuestros hijos, también les podemos estar haciendo un mal. ¿Por qué? Porque yo me llegué a encontrar ya, y digo, no estoy inculpando a mi padre ni nada, de hecho, pues los primeros años de mi vida, cuando él me crió, aunque ya conocía de Dios, pues no era cristiano, pero a mí me tocó una situación que yo empecé a darme cuenta, porque yo ya casado, algunos problemas, unas situaciones, yo todavía como que tenía esa idea de ir a mi padre a que él me lo solucionara. Me pasó 2, 3 veces. Y llegó un momento, una situación que Dios me permitió vivir, donde dije, es que lo tienes que resolver tú. O sea, sí está bien apoyarse de la familia, pero lo tienes que resolver tú. Tú solo conmigo. Porque no hay otra, aquí no puede entrar ni tu papá, ni nadie, eres tú y el problema y yo delante de ti. Y es algo que me he dado cuenta, pues en jóvenes como de mi edad o un poquito más pequeños, que no saben tomar decisiones, que no quieren sufrir nada. Yo no sé, yo entiendo en algún momento que fue algo bueno. La generación de nuestros padres dijeron, yo viví muchas carencias,
No quiero que mis hijos pasen lo mismo y voy a esforzarme y voy a trabajar y hasta cierto punto es correcto, pero no dejemos de lado el formar verdaderamente carácter en ellos. Y eso también es para los jóvenes porque también van a tener sus hijos, ¿no? Que gobierne bien su casa. Que guíe su casa. Que aprenda algo bien importante, a arrodillarse ante Dios y pedirle, guíame, Señor, ayúdame, te necesito. No quiero hacer las cosas en mi voluntad ni mis fuerzas, porque aún puedo destruir a mi familia, puedo llevarla a un lugar equivocado, a un lugar incorrecto. Le digo, esto no es de, yo soy la cabeza del hogar y aquí se hace lo que yo digo. Es todo lo contrario. Es depender completamente de Dios y llevar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos al mismo entendimiento. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que postrarnos delante de Dios, tenemos que cumplir su palabra, tenemos que dejar todo lo que el mundo nos ha enseñado que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué la mujer? Porque ya el hombre ya está así todo incómodo, ¿no? Ya cállese, pastor, por favor. Mujer virtuosa, dice la Escritura, Proverbios 31:10. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Mire esto, escuche estas palabras, mujer. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no ¿qué? Ese lo tenían que decir fuerte las mujeres, no los hombres. Le da ya bien y no mal todos los días de su vida. Mire, hermana, cuando el hombre se dispone a hacer la voluntad de Dios, cuando sale al mundo y le dan sus catorrazos y todas las cosas, el hombre quiere llegar a su casa y no que ya llegue ahí al palacio, no, pero quiere llegar a su casa y verdaderamente quiere descansar con su familia. Quiere llegar y decir, bueno, esto ya fue allá afuera. Y a veces llega y no, está peor. Dice, no, mejor ahí nos vemos, me regreso para allá. Y lo peor de todo es que, mire, esto que yo le estoy diciendo es de gente que ha hablado conmigo, pero familias cristianas. Digo, porque sí, fuera de Dios, pues ahí viven como pueden. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Dice, me puede hacer fulano de tal lo que sea, me pueden traicionar, me pueden hacer, pero yo sé que puedo confiar en mi esposa. Y mire, hermana, eso va a ser un descanso para su esposo. Dice, ella le da bien y no mal todos los días de su vida, y nos resulta otra palabra, ayuda idónea. Génesis 2:18. Génesis 2:18.
Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, le haré ayuda adecuada para él. Aquí vemos desde la creación, bueno, sabemos, estaba Adán, y estaba la creación, y Adán le encomienda hacer ciertas cosas, y está ahí nombrando todas las especies y todo, y bueno, y Adán, ya que yo puedo pensarlo así, no, ya terminó, y volteó y dijo, ¿y yo qué, no? Ya están ahí los animales y todo, y luego, y Dios vio y dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Dice, le haré una ayuda adecuada para él. Y esto también debemos entenderlo, hombres, mujeres, no podemos hacer todos solos. Ni la mujer debe de pensar que el hombre, pues que él es casi lo pueden, como él es omnipotente, todo lo puede. No, no es cierto. Ni el hombre debe de tomarse ese lugar. No, tú ya no te necesito, no, yo todo lo puedo hacer. Y cuando habla de una ayuda adecuada, una ayuda idónea para él, pues a mí me salta algo como muy claro, pues es donde el hombre tiene las mayores debilidades, es donde ahí sale su esposa y lo levanta. Es donde también sale su esposa y le dice, oye, mira, estás haciendo mal. No es la forma correcta. Es donde sale su esposa y cuando el hombre a veces pues llegan situaciones que casi lo tiran, ¿no? Está pues ya casi en el suelo. Y llega esa ayuda idónea y ¿qué hace? Lo levanta. Porque a veces es peor, llega el hombre todo abatido y la mujer, pues si ya estaba casi en el suelo, la mujer lo tira y lo pisa y... Tiene una gran influencia la mujer en el hombre. Aún en la Biblia, en los libros de sabiduría, le da consejo a los hombres porque una mujer puede hacer que el hombre se vaya hacia cosas bien terribles. Las mujeres de, oye, ya viste, te está tratando mal. Y tú te dejas. ¿Y qué crees? También a mí la otra vez me habló feo a mí. Y el hombre empieza, ¿no? A respirar. ¿Cómo que te dijo? No, abre. Y ya lo llevaste a la violencia, a la ira, a la contienda. Y es verdad. A eso yo ya no dije nada. Ayuda idónea. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Los jóvenes que están pretendiendo casarse, ¿entienden esto? ¿Entienden que tienen que quitar el modelo que el mundo les ha enseñado? No, ¿qué te vas a dejar que te digan? No, tú haz lo que quieras, ¿qué le pasa, no? ¿Quién se cree, no? Y el hombre tampoco va a llegar y aquí yo digo y aquí se hace y este es mi decreto, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero todo esto se ha trastornado, se ha desviado. Ya no hay este entendimiento. Hoy aún en las congregaciones, porque yo lo viví, están ahí los jóvenes en sus noviazgos y ya vemos que ya hay un joven que ya tuvo a todas las jovencitas de la iglesia de novias. Y dice, bueno, ¿y esto como por qué? No, pues es que no, pobrecito, ¿no? Es que no sabe con quién. Pues mientras no sepa, pues porque anda de una y otra y otra y otra y otra.
Nosotros, y no por nosotros, ¿no? Pero sí lo tenemos bien claro, ¿no? Sí, claro, puede haber en algún momento una situación donde uno diga, tampoco en el noviazgo no es que ya, pues ya casi ya como estuvieras firmando el acta matrimonial, ¿no? Yo sí puedo entender que en algún momento puede haber un error, pero es uno, no son 10. Y muchas veces pues por venir de una mala enseñanza con respecto a esto, ¿no? Pero cuando Dios ya te ha puesto su voluntad, te ha dado sus mandamientos, tú te debes de someter a ellos. Y no podemos seguir pensando como el mundo nos dice, pues a ver, pues voy a ver si sí es o no, pero pues mientras somos novios, ¿no? Si no sabes, no seas novio de ella o de él. Dice, vamos a Hebreos 13:4. Hebreos 13. Hebreos 13:4. Dice ahí honroso. ¿Sí vemos esa palabra? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí cuando dice el hecho sin mancilla, esta palabra sin mancilla es puro, incontaminado, sin mancha. Honroso sea en todos el matrimonio. Vamos a quitar ese entendimiento de que es lo peor. Es una bendición de parte de Dios, pero debemos de vivir conforme a Dios para que recibamos la bendición de Dios. Podemos resumirlo así. Aquí le está hablando a los jóvenes solteros, principalmente su mayoría los que están pensando casarse, les dice, vivan conforme a la voluntad de Dios. No hagan conforme la suya y no busquen satisfacer los placeres, sino busquen darle gloria a Dios con su noviazgo y con lo que pronto vendrá a ser su matrimonio. El joven que está pensando en el noviazgo para el matrimonio es porque ya considera firmemente las responsabilidades que Dios le ha llamado como mujer o como hombre y está viviendo conforme a la voluntad de Dios y está creciendo en carácter para llegar a ese momento donde va a formar una familia que le va a dar la gloria de Dios y que va a proveer a su familia lo que Dios le ha llamado a proveer. De otro modo, lo que está pensando pues es nada más buscando satisfacer sus deseos personales. ¿Sí, hermanos? Y bueno, después en los siguientes versos, verso 39, deja ver algunas situaciones. Recuerde que hemos estado hablando de todas las situaciones que tienen que ver con el matrimonio. Dios las ha estado tocando, ¿no? Desde los que están casados y uno es cristiano y otro no, los solteros. Dice el verso 39, la esposa está ligada mientras viva su esposo, pero si su esposo muere, dice, está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mire Romanos 7:2. Romanos 7:2. Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, dice, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, dice,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, dice, no será adúltera. Si el esposo muere, y claro, es igual, si es al revés, no hay restricción para la otra persona. De hecho, hay otro lugar, primera carta a Timoteo, donde Pablo invita a las viudas jóvenes a que se vuelvan a casar. Y esto es algo que es bueno considerar y tener en cuenta, porque ya en la iglesia hay muchas situaciones y llega a pasar, ¿no? Donde pues hay un matrimonio y uno de ellos muere, y a veces pues mueren jóvenes cuando era una pareja joven, y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, recordemos, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y también hay algo que considerar, porque yo creo que es incorrecto cuando están casados, y más cuando están más jóvenes, decir, oye, si me muero no te puedes volver a casar, ¿eh? Digo, yo sé por qué lo hacemos, ¿no? Y a veces es, no sé, por cosas más triviales. Pero empezar a poner una carga que Dios no pone, pues no es correcto, ¿no? Y sí, es verdad, hay unos matrimonios que alguien de ellos muere y están jóvenes, y él o ella misma dice, es que yo no me quiero casar. Y eso es correcto también. Pero no, ni que la iglesia ponga una restricción, ni entre las parejas deberían de ponerse esa restricción, ¿no? Sí, luego hasta dicen cosas que ni van, ¿no? Dice, te vuelves a casar y regreso, por ti. ¿Cómo? Recordemos, mire, el noviazgo, el matrimonio, de lo que se centra es en dar, no tanto en recibir. Yo creo que sería mucho mejor, pues dejar con esa tranquilidad a la otra persona, ¿no? De decirle, pues yo no sé, ¿no? Yo espero vivir muchos años, pero si no es así, pues no te sientas atado en ese sentido, no te sientas atada, tú puedes volver a hacer tu vida. Y yo no, aunque quisiera, no puedo regresar, así que no te preocupes. Los vivos con los vivos, los muertos con los muertos. Creo que es mejor, porque aparte es conforme a la voluntad de Dios. Porque no debemos de entender que mi esposa o mi esposo es de mi propiedad. No es así. El matrimonio no se debe de centrar en esas ideas y en esos pensamientos. Es que no, eres mío, eres mía y de nadie más, ¿no? Les digo, a veces estas frases las usamos de una forma tal vez no mala, pero pues no son tan sabias. Porque nos empezamos otra vez nuevamente a enfocar en las cosas del mundo o conforme Dios. Aquí, bueno, habla, es hasta que la muerte los separe. Y si en la congregación, nunca buscamos eso, ni esperamos eso, pero si en la iglesia llega a pasar esas situaciones, pues la iglesia tampoco tiene que poner cargas. Dice, no, ¿cómo que se va a volver a casar? Pues tiene la libertad en Dios. Tiene la libertad en Dios. Dice, pero según mi opinión, más feliz será si permanece así. Dice, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Aquí hay una situación, ¿no? Ahí le digo, hay unas personas que dicen, bueno, no, yo ya no me quiero volver a casar. No que me esté obligando o que me haya hecho firmar mi esposo algo de que no podía volver a casar, sino por convicción propia. Yo ya me casé, yo ya no quiero volver a esto, yo quiero dedicar los días que Dios me dé pues a su obra y hacer la voluntad de Dios. Eso también es válido y es correcto. Lo que sí deja ver algo bien importante que se me estaba pasando, dice en el verso 39, dice, con tal que sea, dice, en el Señor. Es decir, la única condición es que su futuro esposo sea creyente.
Siempre se va a hablar esto en la Escritura, ¿no? El creyente pues debe de casarse con alguien que es creyente, porque si no va a tener problemas. Ya vimos las dos situaciones. Hay veces que se casan los dos sin conocer de Dios y uno cree y otro no. Dios ya nos habló que. Pero si tú ya crees, ¿qué andas haciendo buscando a alguien que no cree? ¿Como para qué te metes en problemas? ¿Como para qué desobedecer a Dios? Pero tienes que quitarte pues todos los argumentos que están en tu cabeza que no son de Dios, porque empiezan, no, pues es que a mí no me gustan las de la iglesia, es que no sé qué, es que no hay jóvenes, no hay esto. Oye, tranquilo, tranquila. Deja de pensar, a veces nos vamos mucho por las situaciones físicas. Es que me gusta mucho. Pero eso se va a acabar. En algún momento se va a acabar. Digo, no es que no te tenga que agradar en absoluto la otra persona, ¿verdad? No estamos hablando así. Pero que no sea lo primordial para tú decidir, yo me quiero casar con ella, yo me quiero casar con él. Es que está muy guapa, está muy guapo. Y eso que se va a acabar. Así rápido se acaba eso. Que me divierto, me la paso bien. Y cuando no te la pases bien y cuando no te diviertas. O sea, si estás en la tierra, en el mundo real, porque no todo el tiempo es así. Y algo que siempre cuando empezamos a dar los cursos para los jóvenes que se van a casar, les decimos, van a tener problemas, sí lo saben, ¿verdad? Van a tener problemas. Es más, muchos van a pensar los primeros meses, me equivoqué. Aunque digan que no. No, yo cómo que no, es que es verdad. ¿Por qué? Porque es morir a ti mismo. Y les es más, ¿sabes qué? Muchas cosas que a ti te molestan, ¿qué crees? ¿Las va a tener ella o las va a tener él? ¿O no? No. Es que es una verdad. Mira, me comentaba un matrimonio que bueno, fue su boda. Ya despertaron al día siguiente y me contaba la hermana, yo volteé a mi lugar y volteo y todo tirado, ¿no? Dice, ahí mi ropa aventada, mis maletas abiertas, todo un reguerío. Sí, se fue, ¿verdad? Y dice que voltea al otro lado, al de su nuevo esposo, y todo ordenadito, todo doblado, la ropa. Y dice, oh no, vamos a tener muchos problemas aquí. Y sí, dice que al principio pues una lucha. Porque mire, si bien no somos llamados a mentirnos, porque es algo que pasa en el noviazgo, ¿no? Dicen, da tu mejor, bueno, ya lo tienes como preinstalado, ¿no? Presenta lo mejor de ti. Y cuando están al principio los novios, pues el novio se baña, se lava los dientes, se peina, se echa loción, pero ya que están casados, es una semana, no vale tan mal, ¿no? Ahora sí que sale quien verdaderamente es, ¿no? Y muchos dicen, es que yo me casé con otra persona, ¿no? O el clásico que luego están ahí en el internet, yo lo veo, ¿no? Que las mujeres se maquillan en sobremanera y al día siguiente que las ve el hombre desmaquilladas, dice, Padre bendito, ¿qué pasó? Pero si tus pretensiones no era afirmarte en cosas vanas, o sea, si en lo que tú te fijaste es en su corazón de hijo de Dios o de hija de Dios, pues bueno, pues dile, oye, pero ¿por qué nunca te mostraste sin pintura nada más, no? Es que va a pasar. Va a pasar. Algo, no creas que todo va a estar bien.
que en todo van a tener acuerdos. Normalmente los primeros años son más de desacuerdos que de acuerdos. Porque tú vienes de una familia, él viene de otra familia, de una forma de pensar, de una forma de hacer las cosas, y cuando ya están en un lugar donde van a iniciar su nueva familia, pues se van a encontrar con estas situaciones. ¿Cómo las van a afrontar? Porque ya estaban preparados. O sea, ya tenían los fundamentos. Cuando tú ya tienes los fundamentos es mucho más fácil. Claro, vas a tener que ejercitarlos y vivirlos. Pero si tú tienes, imagínate, todo esto que va a pasar naturalmente y tienes fundamentos de hombre, pues por eso se divorcian en 6 meses. Porque dice, somos, ¿cómo dicen? ¿Incompatibles? ¿Sí? Está padre esa. Sí, son incompatibles porque él busca lo suyo, porque ella busca lo suyo y pues nunca se ponen de acuerdo. Cuando el matrimonio en Dios, yo busco agradarle a ella y yo busco agradarle a él. Incompatibilidad de caracteres. Aquí en ningún momento hemos leído, aun cuando el verso 40 dice que es mejor que permanezca así, en ningún momento Pablo está prohibiendo el matrimonio. Lo que está hablando es tener sabiduría, estar en el orden de Dios, aún da consejo de... Creo que prácticamente ya tomamos todas las situaciones que se pueden dar. Como le decía, los matrimonios mixtos, y a esto me refiero cristiano y no cristiano, cuando los dos no eran cristianos en un principio, porque el que es cristiano, como lo dice aquí, aún alguien que ya tuvo un matrimonio y le vuelve a decir lo mismo, tiene que ser cristiano si te vas a volver a casar. Los jóvenes, en su tiempo, no es tu tiempo de casarte, dedícate a las cosas de Dios. Es tu tiempo de casarte, dedícate a las cosas de Dios y considera las responsabilidades que Dios te va a dar cuando te cases. Tengan cuidado, jóvenes, cómo llevan su noviazgo, porque tiene que darle la gloria a Dios, tiene que honrar a Dios. Esto es algo que debemos de entender, hay tiempo para todo. Y el noviazgo, podemos entenderlo así, es un tiempo de preparación para casarse. No es para vivir como pareja, no es para tener una relación como si ya fueran esposos, sino es un tiempo que están dedicándose para prepararse para la nueva familia que van a iniciar. Si no estás pensando que el noviazgo es para el matrimonio, ni lo consideres. Porque estás yendo en contra de Dios y no estás siendo una mujer de Dios y no estás siendo un hombre de Dios. Y vas a lastimar personas. Y pues no estás actuando como hijo de Dios o como hija de Dios. Pero en todos, hermano, en todo lo que vivamos, Dios nos va a bendecir si nos sometemos a Él. Aún Dios nos va a bendecir si estamos acarreando situaciones, pues por nuestra desobediencia de antes. Hay cosas que son consecuencia. Por no conocer, por haberlo hecho cuando no conocíamos de Dios, o por haberlo hecho aún conociendo de Dios y yendo en contra de su voluntad. Pero Dios puede restaurar todo eso si te sometes a su voluntad. Para Dios no hay imposibles, hermano. Pero hay que ser obedientes. Señor, te damos gracias porque vemos el cuidado que tú tienes de nosotros. Tú nos cuidas y tú nos guías. Porque tus mandamientos, Señor, tus verdades, más que ser limitantes a nuestra vida, es cuidado tuyo, Señor. Tú nos proteges con tu palabra, con tu verdad, con tus mandamientos. Porque fuera de ellos lo único que hay es muerte y destrucción. Por eso te damos gracias, porque
Tú cuidas de nosotros. Tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias. Yo te pido aquí por mis hermanos, bendice sus vidas, Señor, y guíalos en este tema tan importante, Señor, que es la familia. Guía a mis hermanos que son padres a instruir y a guiar a sus hijos para que esas futuras generaciones nazcan, crezcan familias, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Guía a mis hermanos, los que son jóvenes, los que son solteros, los que piensan en casarse y los que no, Señor, que todavía no es su tiempo. Guarda sus vidas, bendícelos, dales sabiduría, dales entendimiento, Señor, y que aprendan desde este momento, Señor, a postrarse delante de ti antes de decidir, antes de actuar, y a considerar firmemente, Señor, tus verdades, tus principios, para que su vida sea bendecida, para que ellos te den la gloria, mi Dios. Guarda sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque hemos recibido de ti, Señor, y queremos ser agradecidos guardando tus palabras, Señor, y viviéndolas, no menospreciándolas ni desechándolas. Gracias, gracias, mi Dios. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.